Señoras y señores, en un reportaje exclusivo de CX14, El Espectador de Montevideo, y CX18 Radio Sport, directamente desde La Habana, nos complacemos y nos honramos en presentarles a Ernesto Guevara, el conocido Che Guevara, una de las personalidades más singulares de la Revolución Cubana. En primer término, vamos a preguntarle por qué se incorporó al movimiento revolucionario cubano. Bueno, es una historia larga que tiene sus primeros antecedentes en Guatemala, cuando conocí allí a los remanentes del ataque al Moncada. Ustedes saben que en el ataque al Moncada hubo más de 80 muertos y algunos de ellos, algunos de los supervivientes fueron a Guatemala. Allí los conocí y trabé relación con el pensamiento revolucionario cubano. Y posteriormente, cuando tuve que ir a México después de caído el gobierno democrático de Arbenz, inmediatamente seguí estableciendo contacto con los revolucionarios cubanos y conocí a Fidel Castro la misma noche que llegó, o al día siguiente, no recuerdo bien, pero fue casi inmediatamente. Me impresionaron mucho sus ideales y su dinamismo, y quedé incorporado a la expedición que después sería conocida como del Grama ese mismo día. No les puedo decir yo ahora realmente las razones políticas, sociales por las que me incorporé. Hubo mucho en aquel momento de romanticismo quizás. No consideré yo que la Revolución Cubana iba a triunfar o que tenía grandes posibilidades de triunfo, sino un tiempo después, cuando empecé a integrarme en la esencia de la táctica guerrillera. Hasta ese momento me pareció que era una operación digna de perder la vida por ella nada más, y con esa disposición de ánimo me incorporé al grupo de Fidel Castro. Luego de la primera derrota del ejército rebelde, ¿cómo se logró reagruparlo? Es también otra historia muy larga, una historia de meses, de penurias enormes, que son difíciles de relatar. Recuerdo que fueron 9 días de ayuno absoluto los que pasamos, casi sin tomar agua. No vimos un solo campesino. Tuvimos la suerte de que el primer campesino, les hablo del grupo mío, éramos 8 hombres, 4 de ellos estamos hoy aquí en la Revolución todavía y somos todos comandantes. Pasamos, como le digo, días y días de ayuno, desconfiando de todo el mundo. Tuvimos la suerte, recuerdo, de encontrarnos con unos adventistas que en su misión humanitaria de salvar vidas nos tendieron la mano y nos pusieron en contacto con el campesinado, que ya en ese momento demostraba fervor por la causa de la revolución. Era muy interesante ese fenómeno. Habían visto en nosotros no lo que ven ahora, lo que ve cualquiera, es decir, los triunfadores. Habían visto compañeros de lucha, compañeros de ideales tan derrotados como ellos en su lucha secular contra los latifundistas, los geófagos de todo tipo, y nos tendieron su mano. Allí pudimos hacer contactos clandestinos, caminar por todos esos caminos intrincados de la sierra y llegar a unirnos en la casa de una de las figuras épicas de la Revolución, Crescencio Pérez, donde formamos un grupo de 15 hombres que fueron a dar después la primera batalla en La Plata, después como de un mes y pico. Tuvimos todavía muchos momentos muy difíciles. Puede decirse que el 28 de mayo del 57, luego del combate de Ubero, es donde empieza la marcha ascendente de la Revolución Cubana en cuanto a su parte insurreccional armada. Hasta ese momento vivíamos muy precariamente. Después de Ubero ya pudimos organizarnos como grupos con algún asiento fijo y cambió nuestra vida. En fin, podría yo hablarles horas y horas
de toda la vida de la Sierra Maestra, pero lo fundamental fue eso. Nosotros conseguimos reagruparnos, conseguimos volver a tener nuestra fuerza gracias al apoyo enorme del campesinado cubano, a su fe indestructible en la causa de la revolución y naturalmente a la fe igualmente indestructible, todavía mayor, de Fidel Castro en la causa del pueblo, pues él fue, justicia reconocerlo ahora, el motor que movió a toda esa pequeña agrupación de hombres hacia hacer lo que hoy hemos conseguido aquí en Cuba. ¿Puede decirnos, Guevara, cómo cruzó de Sierra Maestra al Escambray? Bueno, cruzar, decirles cómo crucé, tengo que decir que cruzamos caminando. La historia de las peripecias que pasamos también pertenece a un tipo especial que no se puede contar. Fue un heroísmo por parte de la tropa, naturalmente, no por mí, que yo estaba en mejores condiciones, era el jefe, pero fue un heroísmo, digamos, un tipo escondido, el heroísmo del que sabe aguantar nada más. Era una serie de caminatas interminables por pantanos, por ciénagas, noche tras noche, porque de día no se podía caminar, acosados por el ejército constantemente, acosados en todo momento por la aviación, pasando por una zona muy difícil como era Camagüey, donde son llanos muy grandes, con poca vegetación y con una característica. Camagüey es una provincia ganadera. Esta característica de ser ganadera es muy importante porque quiere decir aquí en Cuba ser feudal. Los peones de campo son esclavos del dueño y como tales tenían esa mentalidad de esclavos. Inmediatamente de vernos pasar o de tener noticias de nuestra presencia o haber visto el rastro de nuestra pasada, que era imposible de evitar porque éramos 150 hombres, comunicaban la noticia no a la policía, no a la guardia rural, sino al dueño de la finca. Pero el dueño de la finca era un terrateniente, un gran terrateniente casi siempre, y como tal enemigo de la revolución, una revolución que tiene como bandera fundamental la reforma agraria. Entonces inmediatamente comunicaba la noticia a los mandos militares y enseguida se centralizaba la persecución, se orientaba la persecución, que por otro lado hubiera sido muy difícil sin esa cooperación de estos dueños de fincas, porque los soldados no se animaban a internarse en las ciénagas, conociendo nuestro equipo que era bueno y conociendo nuestro ánimo de pelea que era mucho mejor todavía. Sin embargo, la aviación nos podía hostigar y podían hacer líneas de defensa para impedirnos seguir adelante. Lo que hicieron repetidas veces y tuvimos que pasar por momentos muy difíciles para cruzar estas líneas. Al final el espíritu de toda la tropa se impuso y llegamos con 4 bajas a la Sierra del Escambray, que era la meta de la meta táctica que se nos había fijado. Había otra columna que pensaba llegar a Pinar del Río, dirigida por Camilo Cienfuegos, pero la marcha de la revolución se hizo tan rápida que no fue posible cumplir esta última parte del recorrido. Mejor dicho, fue posible, fue tan posible que la pudimos hacer todos, pero no en la forma en que había sido planeada en el primer término. Dígame, Guevara, además de actuar como guerrillero, ¿qué otra misión cumplió usted en la sierra? Bueno, un jefe guerrillero en estas condiciones es todo. Puedo decir que fui legislador, interviniendo en las leyes de la reforma agraria. Así que usted planeó una reforma agraria o realizó una reforma agraria en los lugares donde actuó. Bueno, yo no planeé una reforma agraria, yo contribuí con un pequeño aporte a la reforma agraria. Sí, las primeras leyes de reforma agraria se hicieron
fundamentalmente con el primero fue un reglamento, no fue una ley, y se hizo fundamentalmente por el doctor Solís Marín, el actual ministro de Agricultura, y Fidel Castro, pero sí tuve alguna intervención en ese reglamento agrario y lo aplicamos consecuentemente en la Sierra Maestra haciendo repartos de tierra. Además de eso, pues fui juez también, aplicando el Código Penal nuestro, fui industrial, si se quiere, haciendo las primeras fábricas, nuestras pequeñas fábricas en la sierra. ¿Qué fabricaban? Bueno, fabricábamos de todo, fabricábamos zapatos, fabricábamos pan, que aquí en la sierra no se conoce, fabricábamos mochilas, cananas, fabricábamos alguna de esa arma famosa de la que se ha oído hablar, el M26, como la habíamos puesto nosotros. ¿Y qué es el M26? No, es simplemente un fusil que dispara una granada hecha casera, tiene un dispositivo especial y una bala de salva, y entonces tira una granada a unos 100 o 200 metros. Es una cosa que en otra forma está hecha por todos los ejércitos. Los norteamericanos tienen el fusil Garand lanzagranadas. Nosotros hicimos nuestro invento aparte con los medios de que disponíamos. Fue una idea del comandante en jefe que aplicamos en los talleres nuestros. Teníamos además una armería, una fábrica de bombas, no de bombas sino de minas. Nos encargábamos de utilizar las bombas que el enemigo nos tiraba y las convertíamos en minas terrestres, que eran el terror de los camiones enemigos. Las poníamos en todas las encrucijadas, en todos los caminos. Puedo decirle muchas más cosas que fui, entre otras cosas fui dentista, y al fin también, como de pasada, fui médico al principio y a veces en otras etapas de la revolución. Dígame, como médico, ¿le tocó alguna vez atender a usted a algún soldado del ejército de Batista? Naturalmente. Desde el primer momento nos tocó atender soldados del ejército de Batista. El teniente que ustedes ven aquí, jefe del despacho mío, fue prisionero nuestro en la primer batalla, el primer combate que tuvimos, no alcanzó otras características que de combate, en La Plata, y tanto se convenció de nuestra razón y de la justeza de nuestra lucha, que posteriormente pasó a engrosar nuestras filas. En aquella época recuerdo que personalmente atendía a 3 soldados mal heridos, 2 soldados y un marino, o 2 marinos y un soldado, no recuerdo. Les dimos todas nuestras medicinas, absolutamente todo lo que teníamos de medicina, y recomendamos que rápidamente se los rescatara. Sin embargo, la Marina no vino sino hasta un día y medio después, y esos 3 soldados murieron. De allí en adelante muchas veces me tocó atender a soldados. Recuerdo en Ubero, como ya le decía, un combate fundamental en nuestra historia de la revolución. Allí hubo un número de 15 o 17 soldados heridos. El médico que estaba a cargo de la guarnición de la dictadura, un hombre recién graduado, no tenía mucha experiencia y menos en este tipo de heridas de bala, en el que yo ya tenía algunas, y tuve que atenderlos a casi todos ellos. Recuerdo que por orden expresa de nuestro comandante me quedé allí unas 3 horas o 2 horas y pico después que se había retirado toda la tropa con un pequeño grupo, contribuyendo a la curación de esos heridos. Y más tarde también he atendido a otros. Naturalmente después las condiciones de la lucha variaron, se incorporaron muchos médicos, grandes especialistas a nuestra causa, y no me tocó esa tarea sino esporádicamente y como médico de primera sangre en el lugar del combate. Pero sí puedo decirle a ustedes, para hacer referencia a las campañas que está haciendo ahora la prensa extranjera, que muchas veces, sobre todo durante la gran ofensiva de la dictadura, la última en la Sierra Maestra, nosotros dimos todo el plasma que teníamos, que es
algo vital para nuestro ejército, lo dimos todo para curar a los heridos de la dictadura. Es cierto que en aquella época la dictadura correspondió en el único gesto digno que le hemos visto hacer, mandando por intermedio de la Cruz Roja un cargamento que no hacía nada más que reponer lo que habíamos gastado con los soldados, pero que ha sido el único gesto. Pero nosotros no contábamos con eso cuando dimos todo lo que teníamos para auxiliar a esos heridos, que eran nada más en ese momento que heridos, y nuestros médicos nunca han hecho distinción entre uno u otro bando cuando se ha tratado de salvar una vida. Siempre ha sido una norma del ejército rebelde que la vida de un herido es sagrada, cualquiera que sea la condición a que pertenece. Aun cuando fuera un asesino, la vida humana hay que salvarla en ese momento. Y lo hemos cumplido honrosamente, y si ustedes quisieran podrían, recorriendo los distintos mandos militares donde hay soldados del antiguo ejército, obtener certificación de eso que le digo, porque son muchos los casos que atestiguan a nuestro favor en ese aspecto de nuestra lucha. Comandante Guevara, ¿qué nos puede decir usted de la personalidad de Fidel Castro? Es muy difícil referirse a la personalidad de nuestro jefe, entre otras cosas para no caer en eso que aquí llaman guataquería. Lo más importante para definirlo a Fidel Castro, yo creo que la palabra que lo podría definir es la palabra conductor. Tiene vocación de conductor y tiene verdadero don de conductor. El pensamiento social de Fidel Castro es avanzado, pero no creo que sea más avanzado que la de muchos de los revolucionarios que luchan a su lado. Su táctica militar fue brillante, fue incluso sus concepciones estratégicas fueron las más brillantes, las más exactas de todos cuantos luchamos a su lado. Pero fundamentalmente, donde la personalidad de Fidel es exclusiva, es en ese don magnético de conducción que tiene, y es el que le permite orientar al pueblo cubano hacia su justo camino a través de todos los escollos que en este momento están tendiendo los enemigos nacionales e internacionales. ¿Puede decirnos, Guevara, qué alcance le atribuye usted a la Revolución Cubana? Los alcances de la Revolución Cubana serán, esto es una verdad de perogrullo, pero serán los que le permitan las condiciones de llegar. Nosotros tenemos una ruta, una proyección. En esa proyección estamos caminando. No tenemos meta, porque no consideramos que nosotros seamos lo definitivo. Somos una etapa histórica de Cuba y nos estamos moviendo dentro de esa etapa histórica, tratando de cumplir con nuestra misión. Creo que nuestra misión fundamental consiste en democratizar el país, cambiar y remozar su vida institucional y alcanzar de una vez una nueva legislación agraria por intermedio de una reforma integral que permita al campesinado hacerse dueño de la tierra. Naturalmente, una reforma agraria cambia completamente la vida del país, sobre todo la vida económica. Y lo cambia también, no solo en el sentido positivo, sino en el caso de Cuba en el sentido negativo, porque la reforma agraria traerá aparejada una reacción muy grande de parte de los interesados en que esa reforma no se produzca. Y esta reacción se traducirá probablemente en medidas de carácter económico que harán necesarias fatalmente una serie de contramedidas económicas para tratar de contrarrestar esta agresión. Por ejemplo, yo creo que fatalmente, derivado de la reforma agraria,
se quiera o no se quiera, será la constitución de una flota mercante nacional. Eso es vital. Si en algún momento se pretende liberar al país y no se cuenta con un medio de transporte adecuado para llevar los azúcares a la parte del mundo que nos los quiera comprar, va a ser muy difícil esa liberación. Y como este es un engranaje muy largo, para hacer una flota mercante nacional necesitamos también nacionalizar los medios de conducción de todos esos azúcares hacia los puertos, nacionalizar todos los puertos también. Necesitamos entonces nacionalizar el transporte. Al mismo tiempo necesitamos también nacionalizar los medios de producción de la energía, por ejemplo la Compañía Cubana de Electricidad. Necesitamos poner en manos del Estado los medios que aseguren que todas las comunicaciones y todas las mensajes que se van a cambiar nacional e internacionalmente sean patrimonio del Estado cubano. Necesitamos nacionalizar la compañía de teléfonos. Necesitamos luchar fundamentalmente por rescatar todas las riquezas del país. Y una de las entregas más grandes que se han hecho a las compañías extranjeras y hasta a naciones extranjeras, que es doloroso decirlo, ha sido el del subsuelo nacional. Algo que la Constitución de 1940, que es nuestra bandera de lucha, niega terminantemente. Nosotros, según la Constitución, no podemos entregar ni un solo metro cuadrado de subsuelo. El subsuelo pertenece todo a la nación. Esa es una tarea fundamental, es decir, nacionalizar todo el sistema de minas, rescatar para la nación cubana toda la minería, no solo el petróleo, sino también las grandes minas de manganeso y las minas menores pero importantes de cobre y de hierro que hay en Cuba. Necesitamos además ir hacia la constitución de nuestra pequeña industria que nos permita fabricar una serie de artículos de consumo fáciles de lograrlo en Cuba y además fabricar algo fundamental para nuestra defensa, fabricar armas. Necesitamos, a pesar de ser nosotros más civilistas que nadie, fabricar armas, porque Trujillo las fabrica y Estados Unidos las vende a quien les interesa que las compre. Entonces, aquí en Cuba tiene que haber armas cubanas para ponerlas a disposición del pueblo cubano si es necesario para defenderse de una agresión. Necesitamos además que el intercambio comercial no vaya encadenado todo hacia una sola nación. Necesitamos diversificar nuestro comercio internacional completamente y que el producto de ese comercio sea no dólares, no solo divisas, sino que sea además la instalación en nuestro país de una serie de fábricas que permitan elaborar todos los artículos necesarios para el consumo del pueblo cubano, o casi todos. Esas son las tareas fundamentales, importantísimas que tiene por delante la revolución. Por eso le decía, yo no sé hasta qué punto podamos nosotros lograr toda esta serie de conquistas. De modo que no le puedo decir cuáles serán los alcances, las proyecciones finales. Conocemos el camino. Ese es el camino que tenemos trazado y por él vamos. Si en algún punto sucumbimos o si tenemos que dejar nuestro puesto a alguna otra entidad, alguna otra ideología, eso ya es cuestión del futuro. Lo que sí cumplo en decirle a usted, en decirle a toda América cuáles son nuestros propósitos, honestamente, sin dobleces, porque nuestra revolución ha sido sobre todo una revolución limpia. Una última pregunta. ¿Qué puede decirle Guevara a los oyentes uruguayos de los juicios a los criminales de guerra? Bueno, es una pregunta que encierra su pequeña trampa.
Desde el punto de vista, si a mí me dijeran qué tiene que decirle usted al cubano de los juicios, no tengo que decirle nada. No tengo que decirle nada porque todo cubano sabe que cada uno de esos hombres, y muchos de los que no serán juzgados, o por lo menos no serán castigados con la pena de muerte, merecen la muerte. Decírselo al pueblo de Uruguay, hay mucha distancia. Un país como el Uruguay, acostumbrado al ejercicio total de sus libertades durante mucho tiempo, no puede imaginarse el grado de barbarie que había llegado el gobierno derrocado. No pueden imaginarse, ni aún viendo fotografías, que cada uno de los cuarteles, y hay un cuartel en cada pueblo lo menos, fuera un cementerio particular del señor que lo regenteaba. Y que además cada cloaca, cada lugar un poco oscuro de La Habana o de las grandes ciudades era otro cementerio particular de los Ventura, de los Carratalá, de los Laurén, en fin, de figuras que significan para el pueblo de Cuba una bofetada solamente el oírlos, y que al pueblo uruguayo no le significarán nada. Yo lo único que pido al pueblo uruguayo es que antes de dejarse influir por alguna propaganda tendenciosa que viene de arriba, tratando de influir, eso es lo malo, porque no recoge el sentir del pueblo, sino que trata de influir sobre el pueblo, yo les pediría a ese pueblo uruguayo que tratara de informarse directamente en Cuba, con cubanos o a través de la prensa cubana, donde hay una libertad absoluta, cuál es el sentir del pueblo cubano. Yo creo que el único que tiene derecho a decidir es ese pueblo. Yo quisiera que ustedes vieran esa manifestación que podrá haber alcanzado o no al 1.000.000 de personas, pero que de todas maneras fue algo apoteósico en Cuba y una de las más grandes que he visto en América, y yo he visto grandes concentraciones en América. De modo que eso es lo que tiene que ver el pueblo uruguayo, acercarse a la fuente, acercarse al porqué. Quizá puedan muchos decir en tal o cual caso que hay una falla, que el fiscal nuestro es menos ducho en el arte de la oratoria que el defensor de tal o cual detenido, y eso es cierto porque nosotros no venimos nada más que aquí a representar la verdad del pueblo sin ninguna clase de ropaje jurídico. Pero lo fundamental es que el pueblo está absolutamente de acuerdo con esas ejecuciones. Y ese pueblo que ha tenido la gallardía y la disciplina de no tomarse justicia por sus manos, exige de nosotros que hagamos justicia. Y nosotros vamos a hacer justicia de todas maneras. Nada más que eso, pero nada menos que eso tampoco. Vamos a hacer justicia, justicia revolucionaria. Jurídicamente, mejor o peor, pero revolucionariamente intachable. Me permite, Guevara, a propósito de lo que usted decía de la información del pueblo uruguayo, precisamente para eso estamos acá, para informarlo directamente, a través de esta onda de Radio El Espectador y Radio Sport. Y hace algunos momentos, en un boletín que irradiamos, decíamos que es difícil explicárselo desde allá, que es difícil entenderlo desde allá. Pero mirándolo aquí, conversando con la gente de la calle, conversando con el pueblo, mirando las cosas que han pasado, entonces ahí sí uno lo entiende. Bueno, y nada más. Muchísimas gracias por sus declaraciones. En nombre de CX14 El Espectador y CX18 Radio Sport. Moi, je tiens que l'angoisse, ce n'est pas nocif. Yo sostengo que la angustia no es nociva, Mais comme c'est très désagréable, il ne faut pas en abuser. pero como es muy desagradable, no hay que abusar de eso. Mais c'est une touche de réel. Pero es un toque de real. Et ça c'est pas la même chose, justement, que ce que ça peut donner. No es para nada lo mismo que Eso que eso que puede producir. C'est à la place de l'angoisse une déficience somatique vraie. En el lugar de la angustia, una deficiencia somática verdadera. Parce que ça, on peut en mourir. Porque de eso uno puede morir. Donc, est-ce que de l'angoisse, bon, si on était vraiment psychotique, Mientras que en la angustia, bueno, si uno es
fuera verdaderamente psicótico, Alors, je dis voilà, de acuerdo, uno puede tirar por la ventana sous un train. o bajo un tren, Si on ne sait pas faire la couture autrement, si uno no sabe hacer el corte de otra manera. on ne sait pas exclure que ça se produise. No está excluido que se produzca, Donc, vous voyez, c'est une affaire de lecture. pero es una cuestión de lectura. Comment couper dans le corps, dans la bande de Mobius. Cómo cortar en el toro, en la banda de Moebius. Bon. Alors, il est très important que l'écriture soit découpée. Es muy importante que la escritura sea recortada. Quel que soit le type de caractère, ce n'est absolument pas une affaire d'idéogramme. Cualquiera sea el tipo de carácter, no es en absoluto una cuestión de ideograma. Ça n'a rien à voir avec une écriture des idées. No tiene nada que ver con una escritura de ideas. C'est l'idée, c'est du découpage. La idea es la de recorte. Et dès que vous avez du découpage, c'est du chiffre. Y desde que ustedes tienen un recorte, se trata de cifras. Vous voyez, voilà l'art du logicien qui est de produire des nécessités de discours. Y aquí el arte del lógico y de producir una necesidad de discurso. Vous pouvez dire à Godel, moi j'ai pas voulu écrire un chiffre, j'ai écrit mancha. Ustedes le pueden decir a Godel, yo no quiero escribir cifras, quiero escribir mancha. Godel, il vous dit, le logicien, il vous dit, d'accord, on ne vous demande pas votre avis. Y el lógico les dice, de acuerdo, no le preguntamos su opinión. Vous avez tout de même écrit Usted